El trabajo ha estado ligado a la humanidad desde sus inicios. A estas alturas es difícil ya pensar en el hombre sin tener un tipo de trabajo ligado a él. Engels nos explica que el papel del trabajo fue fundamental en la evolución luego de la liberación de la mano. En la actualidad el trabajo es una gran necesidad para la subsistencia, tanto así que ahora la lucha para el hombre es adaptarse a los cambios que traerán consigo los trabajos del futuro. El gran problema del empleo en el mundo son las malas condiciones de trabajo. La evolución en la reducción del desempleo a nivel mundial no va acompañada de mejoras de la calidad de trabajo, según indica la Organización Internacional del Trabajo en su informe Perspectivas Sociales y del Empleo en el Mundo, año 2019. Tener empleo no siempre garantiza condiciones de vida dignas, señaló Damian Grimshaw, director del Departamento de Investigaciones de la OIT. Por ejemplo, un total de 700 millones de personas viven en situación de pobreza extrema o moderada pese a tener empleo. En África, solo el 4.5% de la población en edad de trabajar está desempleada y el 60% está empleada. Sin embargo, eso no indica un mercado de trabajo eficiente, sino que muchos trabajadores se han visto forzados a aceptar un trabajo de mala calidad, carente de seguridad, de una remuneración digna y de protección social. América del Norte. Según las previsiones que se tenían, en el 2019 el desempleo iba a alcanzar su nivel más bajo, el 4,1%, y para el 2020 un ligero descenso. Quienes tienen un nivel de educación elemental tienen el doble de probabilidades de estar desempleados que quienes tienen estudios avanzados. Esta subregión lleva la delantera en cuanto a las plataformas laborales digitales. Controlar de cerca ese tipo de trabajo es un problema de creciente preocupación para los responsables de formular las políticas. Mercado laboral mundial es incierto en 2020. En su último reporte, la Agencia de las Naciones Unidas dijo que el descenso de horas laborales a nivel nacional es significativamente peor que lo estimado previamente en la primera mitad del año, siendo América la región más golpeada. En el segundo trimestre se perdió un 14% estimado de horas laborales por la pandemia, equivalente a 400 millones de empleos a tiempo completo, según la OIT. Para el cuarto trimestre, la OIT calculó que se perderá el 4,9% de horas laborales, o 140 millones de empleos. Bajo el pesimista escenario de una posible segunda ola de la pandemia, esta cifra podría subir a 11,9% o 340 millones de empleos. En América Latina se emprendieron fuertes procesos de apertura y desregulación que debilitaron las lógicas nacionales que habían imperado hasta ese entonces. Las reformas económicas que se iniciaron en la década de los 70, en muchos casos bajo dictaduras militares, y que se consolidaron en los años 90, tuvieron como eje principal la apertura externa y la liberación de los mercados internos. Así se redujo al mínimo la intervención del Estado y se puso el acento en la mercantilización de los bienes sociales. En la actualidad, durante esta pandemia, la COVID-19 deja como secuela una drástica contracción del empleo y de los ingresos en la región de América Latina. Según la OIT, es la región con más empleos perdidos por cuenta de la pandemia. Latinoamérica y el Caribe marcarían un récord histórico de 41 millones de desempleados como consecuencia de la pandemia de la COVID-19. Según la Organización Internacional del Trabajo, Chile, Brasil, México y Colombia son los países más afectados de la región. La COVID-19 deja sin trabajo a 122.000 personas y el desempleo sube al 8,1%. En Tarija el desempleo será superior al 16% en este año porque los sectores que movían la economía y generaban empleo se encontraban paralizados y, según advierten los economistas, la tasa de desempleo en Bolivia se elevó a un 8,1% a mayo de este año. Tomando como ejemplo solo algunos lugares de nuestro país, en la ciudad de Villazón, limitante con el vecino país de Argentina, la actividad laboral hace que las personas vean su futuro incierto, debido a la crisis causada por esta pandemia. Buenos días, señora. Disculpe, una preguntita. Antes de la pandemia, ¿cómo era su situación económica? Bueno,
la situación económica estaba estable nomás, no estaba tan... Ahora sí está más crítico, no hay venta, no hay plata, así es que estamos ahí saliendo poco a poco. ¿El dinero que ganaba antes de la pandemia le alcanzaba? Sí, nos alcanzaba porque estaba bien nomás. ¿Y ahora? Ahora sí no alcanza para nada, porque no hay venta. En Tarija la situación es similar a la del resto del país, ya sea que se dediquen a un trabajo informal o en alguna microempresa. Al respecto, fuimos a visitar a un pequeño empresario que se dedica a la fabricación de ladrillos artesanales. ¿Cómo ha estado yendo todo este negocio aquí durante la pandemia, durante el COVID? La pandemia nos ha dejado totalmente perjudicados, pues. Nos ha dejado sin posibilidades, nos ha cortado así totalmente. Entonces, ¿ha bajado la producción? Ha bajado totalmente, pues, como todo ha paralizado. Y tampoco no había posibilidades de trabajar, pues atender al cliente, todo eso. Y muchos de nosotros tenemos cuidado de personas mayores, peor todavía teníamos que cuidarse. ¿Piensa crecer en esto? No creo, porque más bien se va a desaparecer. Eso yo estoy viendo, porque la cerámica es que no hace competencia aquí, totalmente. Las industrias grandes nos comen a nosotros, ya es difícil. Porque, por ejemplo, el Inserpas hacen de este ladrillo. Por ejemplo, ellos a una empresa tienen pedido de 20.000, 40.000 ladrillos, ellos pueden entregar en una semana y nosotros en un mes estamos con 12.000, 10.000 ladrillitos, entonces no tiene ningún sentido para poder hacer así, engrandar o invertir, no se puede. De aquí a unos 10 a 15 años yo creo que pienso que uno o dos quedará. Al hacer una sencilla comparación con una fábrica grande como es Fábrica de Ladrillos Guadalquivir, que según averiguamos logra sacar hasta 180.000 ladrillos por día, donde todo el trabajo ya es industrializado, donde el hombre simplemente se dedica a hacer algún trabajo pequeño como la carga y descarga de ladrillos. Según nos cuentan, hace 2 años se dejó de prescindir de más de 40 trabajadores debido a la digitalización. Además, pasaron de tener de 3 a más de 10 ingenieros. No solo el trabajo de pequeños fabricantes está en riesgo, sino que la digitalización y la automatización está empezando a reemplazar al hombre ya en nuestro departamento. Se ha producido una evolución importante a lo largo de la historia en la valoración social del trabajo. Hoy en día el trabajo es un aspecto determinante de la salud mental debido a que proporciona una serie de elementos que influyen en la misma. El estrés laboral constituye probablemente la alteración más estudiada por la psicología del trabajo. Se considera que una persona está sometida a una situación de estrés cuando ha de hacer frente a demandas ambientales que sobrepasan sus recursos, o al menos esa es su percepción, de manera que el sujeto percibe que no puede darles una respuesta efectiva. La adicción al trabajo forma parte de las adicciones psicológicas. En la actualidad existe una evidencia clínica suficiente en relación con la existencia de este. En el caso concreto de la laborodependencia, se caracteriza por una implicación progresiva excesiva y desadaptativa a la actividad laboral, con una pérdida de control respecto a los límites del trabajo y una interferencia negativa en la vida cotidiana. Las revoluciones industriales. La primera se inventó el motor a vapor. Ahí es donde comenzó a cambiar todo. En el segundo, aquí, llegó la electricidad y juntamente con ella el teléfono, el telégrafo, los automóviles, sí.
Los primeros automóviles eran eléctricos. En la tercera revolución en torno a los ordenadores, se vio un gran cambio. Esto antes del último salto, que sería la revolución 4.0, a partir del Internet y las redes. Las revoluciones generan resistencia a lo largo de la historia. Hay argumentos que permiten sostener esta teoría, y todo cambio tecnológico conlleva miedos y dudas. Es por eso que, tal como sucedió en las distintas fases de las revoluciones, la robotización y la automatización pueden acentuar aún más dicha resistencia. Desde robots que seleccionan al personal para las empresas, en vez de psicólogos, en la actualidad cada vez son menos los trabajos que no puedan ser reemplazados. Autos que se manejan solos, camiones que se manejan por computadora. Las más grandes compañías del mundo no tienen trabajadores humanos. WhatsApp, sin ir más lejos, tiene un equipo de 50 personas a cargo de todo y son más de 1.000 millones de usuarios los que administran. Google, Apple, Amazon, Facebook valen más de $1 billón juntos. Pero aún así, emplean a unas 150.000 personas en todo el mundo. Es así como avanzamos de a poco y debemos adaptarnos para lograr un bien común. ¿Quién sabe qué nos deparará el futuro? Pero sí sabemos que debemos encararlo con mucha esperanza y preparándonos. Querido, yo te debo en esta canción.